¿Mm? Ahora bien, en esto es súper recomendable, considerando que estos son los puntos básicos, el abordarlo desde perspectivas distintas. Pues cada vez que hablamos más de esto, permite que hagamos asociaciones que antes no habíamos hecho y que a través de eso vamos ampliando el ámbito de acción que tiene la perspectiva antroposófica desde la cuatrimembración y la trimembración. ¿Vale? Ahora, para esto, entendiendo que es un curso de sexualidad, obviamente va a estar más vinculado a la sexualidad, ¿sí? Que a otro tema. Entonces, quiero comenzar señalando cuál es la concepción de la que vamos a trabajar aquí, de la sexualidad, ¿sí? Esto está en un libro que ustedes van a tener posteriormente, y lo van a tener en su aula, y digo, los van a tener porque en realidad yo lo encontré en línea, pero es un libro que está en inglés, ¿sí? Entonces, disculpen por la traducción si no está del todo correcta. Eh, lo hice, digamos, como lo mejor posible. A ver. No puedo ver. Entonces dice así. Las más elevadas y nobles fuerzas divinas tienen, aparentemente, una afinidad con las fuerzas más bajas de la naturaleza humana. La palabra aparentemente tiene que ser entendida en su completo significado. Solo cuando el ser humano mal usa estas fuerzas, hay algo destructivo en ellas. ¿Y por qué puse esto al inicio? Es porque quiero confrontar de entrada el que en la representación general que tenemos de la sexualidad se huele o se dice explícitamente que tiene algo malo, ¿sí? Y también es uno de los motivos por qué el tema se considera como tan sensible, como los niños no deberían saber de esto, o que si se le enseña sexualidad a los niños se le está hipersexualizando cuando no se debería hipersexualizar, que podríamos decir eso en realidad tiene que ver con un desconocimiento de lo que es la educación sexual integral, pero en nuestros países, digo quizás más al lado de Latinoamérica, porque bueno, hay gente de España también, no sé en realidad si ustedes en el primer mundo están viviendo como ese tipo de cosas todavía, el que se considera que la educación sexual es una sexualización de los niños, ¿sí? Como que se quiere que los niños tengan relaciones sexuales antes. Pero lo que se sabe es que realmente la educación sexual aplaza el encuentro de la sexualidad física, ¿sí? Entonces, por eso les puse esta frase, para que también se tenga entendido de que desde el punto de vista antroposófico, la sexualidad no es considerado como algo malo, ¿sí? Cosa que se puede transmitir en algunos círculos antroposóficos, podríamos decir más dogmáticos o hacia el ascetismo. Steiner explícitamente dice respecto a la sexualidad que es un tema que tendría que abordar, pero que en la época en la que está no lo puede seguir abordando. No puedo llegar hasta aquí, dice. Pero eso no significa que no sea un tema que había que abordar, ¿sí? Entonces, otra cuestión que hay que considerar es que se suele mal entender que la espiritualidad tiene que ver con algo, tiene que ver en algo con el ascetismo, ¿sí? Y Steiner es tajante en decir que no es esa la vía, ¿sí? Entonces, el abordaje de la sexualidad implica necesariamente el abordaje del placer y entender que el placer está permitido también en un camino espiritual y que tiene un lugar, no obstante, ¿sí? No es algo que podamos, digamos, dedicar toda la vida al placer. No se trata, digamos, como del hedonismo, por el otro lado, sino que es que tiene un lugar. Y eso es lo que vamos a ir construyendo a lo largo del curso, que el lugar es el que tiene el placer, ¿sí? Ahora, eh, Steiner dice una frase que es muy provocadora en un momento. Y la frase es, la sexualidad no tiene nada que ver con el amor. Tengo la conferencia aquí. Y que esa frase yo cuando la leí no entendí nada. Dije, bueno, entonces no he entendido nada en mi vida. ¿Qué es la sexualidad entonces? ¿Sí? Pero lo cierto es que Steiner habla de que la sexualidad y con el amor pueden permanecer desligadas, ¿sí? Es decir, no están intrínsecamente vinculadas, sino que la sexualidad como nexo, y por eso el nombre de este módulo, la sexualidad como nexo, es en realidad lo que permite hacer una vinculación,
pero eso depende indefectiblemente de ese ser humano que hace esa vinculación. No se hace intrínsecamente, no por el hecho de que haya sexualidad hay amor, ¿sí? Aunque el psiquismo del hombre lo interpreta así, ¿sí? Esto lo vamos a abordar más en el módulo de psicología, espero, ¿sí? Que es que el psiquismo del hombre interpreta que si hay relaciones sexuales, hay amor. Mientras que el psiquismo de la mujer, si hay amor, hay relaciones sexuales. Entonces hay un punto como de no encuentro en ese, a nivel psíquico, estoy hablando como de ortodoxia psíquica, de la construcción de los sexos. ¿Sí? Entonces, claro, un hombre interpreta que si no hay relaciones sexuales porque lo dejaron de querer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Porque son la mayoría de divorcios posterior a los 2 años de nacido el primer hijo. Porque efectivamente hay algo ahí que acontece. Entonces, el psiquismo del hombre dice, no hay sexo, no hay amor. ¿Sí? Mientras que el psiquismo de la mujer es, va a haber sexo cuando hay amor, como sea algo natural. Como, insisto, estoy hablando como de cánones tradicionales, ¿sí? No me linchen, pero es para que se entienda, ¿vale? Entonces, bueno, ahora, concretamente, en la época actual, nosotros tenemos algo que es el Tinder, ¿sí? Yo en realidad nunca lo he usado, pero en el colegio los jóvenes lo usan, ¿sí? Aunque es para mayor de 18 años, pero hay jóvenes que usan ya Tinder, ¿sí? Y que tiene como el carácter de esta imagen, es como crear a alguien y si me gusta, sí, y si no, lo hago para el lado. Y es como un psiquismo infantil, es como ese ser deja de existir cuando ya no está dentro de mi campo de percepción, ¿sí? Y hoy día el encuentro electrificado, el encuentro que está mediado por las redes sociales, ah, posibilita en realidad que sea más distante la relación entre uno y otro, ¿sí? Hay un estudio que muestra que la generación de los jóvenes, es decir, como los hijos de los millennials, los que son los nativos tecnológicos que les llaman también, son la primera generación en la historia de la humanidad que no son más inteligentes que sus padres. Históricamente lo que ha ocurrido es que los hijos son más inteligentes que los padres, ¿sí? Históricamente siempre ha sido así, pero esta es la primera vez que no. Eh, y efectivamente tiene mucha relación los estímulos que le entregamos a los niños, ¿sí? En donde el celular o la manera en que nos relacionamos, cómo funcionan las redes sociales, posibilita que prevalezca un psiquismo infantil, posibilita que la persona quede en un lugar cómodo, ¿sí? Es decir, si en el encuentro cara a cara yo no puedo como ignorar, sin tener alguna consecuencia directa, a una persona que me desagrada, pero en una red social puedo bloquearla y chao, ¿sí? Insisto que es como ese psiquismo de hacer que no existe, hacer como que no existe. ¿Qué es lo que hace el niño? Que se sabe que es la permanencia de objeto. Cuando el niño mira algo, existe. Cuando lo deja de mirar, no existe. ¿Sí? Por eso cuando uno se le hace así, se ríen. Es como, oh, desapareciste. No, aquí estás. ¿Sí? O bueno, por lo menos lo que pensaba Piaget. Hoy día en realidad se ha confrontado eso, ¿sí? Con las neurociencias. Bien, o sea que hay una frase que está increíblemente pequeña, no sé si lo alcanzo a leer, que dice, el amor es la razón espiritual para la sexualidad. ¿Sí? Y esta frase que les dije, que el amor no tiene nada que ver con la sexualidad, no están intrínsecamente vinculados. Pero la sexualidad terrenal tiene un motivo espiritual de ser. Y ese es el amor. ¿Sí? Tenemos en todo caso que abordar en algún momento qué es el amor para la concepción antroposófica, porque no es un sentimiento. ¿Sí? No es simpatía. ¿Sí? El amor es la razón espiritual para la sexualidad, pero es el amor el que está presente en la vida sexual. Y el amor pertenece al reino del alma. Y más, considerando el hecho de que los órganos sexuales del cuerpo funcionan por fuerzas del alma, estos órganos se hacen capaces de manifestar, de expresar amor. Es decir, que la fuerza
va a sonar súper como hippie, pero la fuerza del amor permea los órganos físicos y entonces los órganos físicos se hacen receptivos de una fuerza espiritual que puede manifestarse esa fuerza espiritual a través del acto sexual. Pero el acto sexual en sí mismo no es una manifestación de lo espiritual, ¿sí? Sino que cuando penetra de tal manera la fuerza del amor a los órganos reproductores, penetra de tal manera a lo más bajo, que eso sí habla Steiner de que concretamente los órganos sexuales son los que tienen las fuerzas más tentadoras, ¿sí? Entonces, es que estos órganos pueden o son capaces de sublimarse. Y también el alma es capaz de sublimar lo más denso de la materia o lo más tentador de las fuerzas opositoras hacia algo más sutil como lo es el amor o sublime. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿Sí? Si tienen preguntas, la van ubicando en el chat. ¿Sí? Bien, entonces, seguimos. Ya vimos todo. Bueno, entonces, para comprender, en todo caso, este puente entre la tierra y el cielo, tenemos que comprender necesariamente cuál es la constitución que en el ser humano nos acerca a la tierra y cuál es la que nos acerca al cielo, ¿sí? Y qué relación tiene esta con la sexualidad. Entonces, bien, nosotros tenemos conciencia de que hay una cuatrimembración, o como lo plantea Steiner, hay 4 miembros encarnados básicos que son los que posibilitan la existencia terrena, ¿sí? No significa que son los únicos que hay, sino que son los encarnados, ¿sí? Entonces, estos cuerpos en particular, conocemos al primero de todos como el cuerpo físico, el cual en realidad no hay que hablar mucho no es necesario hablar mucho de este porque es el que siempre vemos, ¿sí? Ahora, el cuerpo físico, el que más conciencia tenemos de, y que es con el que nos identificamos, ¿sí? Lacan hace bueno, tiene un ensayo que se llama, bueno, es súper largo el nombre, pero la teoría del espejo, ¿sí? O el estadio del espejo. Y que lo que habla es que alrededor de los 5 o 6 meses, un bebé, cuando se mira frente al espejo, se yergue, ¿sí? Y observa su imagen en el espejo. Esto lo pude constatar con mi bebé, ¿sí? Que hace una semana atrás, más o menos, hizo ese gesto. Como que se da cuenta que de todo eso del mundo hay algo que es ella. Como, todavía no ve a los otros, ¿sí? Pero como que se da cuenta que ella hay algo ahí, ¿sí? Entonces, esto es distinto de el que los niños se empiezan a dar cuenta que existen otros, ¿sí? Porque eso ocurre a los 9 meses, que el niño se da cuenta que existe otro ser humano, y ahí empiezan a percibir la falta de otra manera. Pero cuando en el estadio del espejo, el niño se da cuenta que él es como algo ahí, como que lo tienen tomado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lacan dice, el niño mira, observa ese psiquismo y dice, ese soy yo. No dice, este soy yo. Todavía no tiene la capacidad de yo como para autoobservarse. Entonces, cuando mira al espejo, dice, ese soy yo. Y se identifica con una imagen, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como el ego, o el doble, lo que habla la antroposofía, o la sombra, como lo dice Jung, o el inconsciente, como lo dice Freud, ¿sí? Que es ese otro. Pero en la constitución humana, en lo más básico, nosotros en primera instancia nos identificamos con una imagen, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces creemos que nosotros somos este cuerpo, y armamos todas unas disciplinas que nos hacen pensar, y mejor dicho, refuerzan, que nosotros somos este cuerpo. Y enseñamos a los niños que ustedes son ese cuerpo, y son producto de una evolución física, y son, digamos, un accidente cósmico, y que
Eso para la educación no pasa en banda, ¿sí? Si un adulto sostiene esos principios de la vida para enseñar, ese niño va a recibir esa enseñanza, ¿sí? Va a recibir, digamos, como una imagen, que le voy a decir así, como de tendencia hacia el materialismo, ¿vale? Bueno, entonces, ahora, ¿qué principios tiene el cuerpo físico? Porque nosotros creemos y decimos, ese soy yo, pero nos vemos despiertos, nos vemos con ánimo, nos vemos erguidos. Y lo cierto es que eso no es terreno del cuerpo físico. Se produce en el cuerpo físico, pero no es terreno del cuerpo físico. Si nosotros queremos ver lo que es el cuerpo físico como tal, tenemos que observar un cadáver. Ese es un cuerpo físico, ¿sí? Y esas son las leyes físicas. La descomposición, la fragmentación. Eso es el principio físico. Y no otro. No es el ánimo, no es la vitalidad. ¿Sí? Entonces, lo físico está sometido. Steiner en la teoría del conocimiento habla de que hay factores condicionantes y factores condicionados. El cuerpo físico es un factor condicionado, ¿sí? Está condicionado por otras entidades. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los minerales. Un mineral, una roca, está expuesto a la lluvia, al viento, al sol, y en realidad depende o está condicionado por lo externo, ¿sí? Y ahí que de una roca gigante se convierte en arenilla y qué sé yo. Pero no depende de la roca, sino que depende de las circunstancias externas. Por eso nosotros podemos descubrir la historia de la Tierra por las rocas, porque las rocas no desarrollaron una individualidad, sino que hablan de la historia que está escrita en ellas. Y eso es lo que hace el cuerpo físico. Como repite la historia que está escrita en nosotros, ¿sí? Lo que llamamos la fuerza de la herencia. Por eso tenemos una cierta similitud con nuestros padres, alguno que otro familiar, etc. ¿Sí? Nuestro cuerpo físico es como esa roca, ¿vale? Entonces, a las leyes físicas, el cuerpo físico está sometido, ¿sí? Y tiende a la desintegración. Entonces, cuando, o gracias a la existencia del cuerpo físico, el alma conquista uno de los principios del universo, y es el espacio. ¿Sí? Uno de los principios del universo material, en realidad, porque el espacio es como de aquí nomás. ¿Vamos bien? Ya, súper. Entonces, bueno, continuando, tenemos la corporalidad o el mundo, la corporalidad vital, ¿sí? O el mundo vital. Para observar aquí el cuerpo vital, si con el cuerpo físico teníamos que observar un cadáver, el cuerpo vital tendríamos que observar una planta, ¿sí? ¿En qué sentido? En que tiene vida, pero no conciencia, ¿sí? Entonces, lo referido al desarrollo de la conciencia, si nosotros los seres humanos tuviéramos cuerpo físico y cuerpo vital únicamente, estaríamos vegetales. Por eso también ocupamos esa palabra. Tendríamos una conciencia vegetal. Que sería como dormida, inconsciente, como sin sueño. ¿Vale? Entonces, el mundo vegetal es, o las fuerzas vitales, son las fuerzas que nosotros constatablemente podemos observar que se oponen a la fuerza de gravedad. Es decir, son las portadoras de la fuerza de liviandad. Entonces, lo pesado del cuerpo físico en realidad nos aplastaría el alma, seríamos todos hipermelancólicos, si no fuese porque el cuerpo vital tiene una fuerza que tiende hacia la levedad, ¿sí? Que tiende hacia la periferia, tiende a irse hacia afuera, ¿sí? Esto, Steiner dice la importancia de que un ser humano tenga un cuerpo fuerte, porque es necesaria que el cuerpo físico tenga un peso suficiente para sostener las fuerzas vitales, que si no fuera por eso, tenderían a irse. ¿Sí? Que lo vemos en niños que quizás son demasiado flaquitos, que más bien pálidos, que como que les faltara vitalidad.
¿sí? Entonces, en la fuerza vital tenemos esta oposición, que es, tenemos la fuerza de gravedad, lo condicionante a el cuerpo físico, pero en lo vital ya aparece algo que es una fuerza opuesta, ¿sí? Y en esa oposición es que se crea la vida. Es decir, piénselo como quizá el eucalipto es uno de los árboles que se nota más, en donde el tronco del eucaliptus tiene como cascaritas que se le salen, ¿sí? Que son muy notorias. Eh, y que ahí se ve esa polaridad entre lo vivo, que es el centro del tronco que está verde, y lo muerto, que son estas partes del tronco que se le salen, ¿sí? Es necesario que haya un vaivén continuo entre esas dos fuerzas para que la vida prevalezca, ¿sí? Pero el que haya un vaivén no es del terreno vital, no es del terreno etéreo, ¿sí? Entonces depende aún así de otro cuerpo. Como las plantas dependen del sol y la luna, dependen del agua, así también el cuerpo vital depende de otra fuerza, que es superior, ¿sí? Bueno, ahora, a nivel del alma, el cuerpo vital nos inaugura o nos genera la vivencia de el tiempo, pues la vitalidad requiere procesos, ¿sí? Yo recuerdo un anciano muy enojado porque un niño entró a su casa con barro y le dice al niño, ¿y por qué ustedes no nacen adultos? ¿Por qué es tan difícil que nazcan adultos? Y realmente es que las fuerzas vitales requieren de procesos. Y si hay un principio espiritual que es trascendente de todo, digamos, las disciplinas que he logrado estudiar, es eh, la divinidad a la ley la respeta, pero no se somete. Entonces, la ley física, hay leyes del mundo material, hay leyes físicas. Y la vitalidad respeta esas leyes. Y lo espiritual respeta esas leyes también. Pero no se somete a esa ley. Porque si el ser humano se sometiera a la ley física, nosotros no podríamos caminar. Nosotros respetamos que hay gravedad, pero también decimos, yo quiero caminar por este mundo, no quedarme ahí donde me dejaron. ¿Sí? Entonces, ahí vemos un principio que está más arriba, es un principio espiritual. ¿Se comprende esto? ¿Estoy claro? Bien. Entonces, eh, vamos a ese otro paso más arriba, y es, bueno, a ver cómo veo esto. Ahí. Vamos a este paso más arriba, y encontramos el mundo de los astros, ¿sí? El que se atribuye el cuerpo sensible. Si el ser humano tuviese cuerpo físico etéreo, o cuerpo físico vital y sensible, estos tres que hemos visto, el ser humano tendría una conciencia ensoñada. ¿Qué significa esto? Nosotros no podríamos decidir, sino que viviríamos de acuerdo a lo que el mundo externo o impulsos instintivos nos diría que tenemos que hacer. En este punto se ve, por ejemplo, las perversiones sexuales, que está ligada más hasta este terreno, ¿sí? Es, podríamos decir, un ser humano que esta corporalidad de la que vamos a hablar ahora es la que rige, ¿sí? Por eso ese ser humano se acerca al animal, ¿sí? Digamos, alguien que tenga perversiones sexuales o algún tipo de esa índole. Ahora, el cuerpo sensible, nosotros lo tendríamos que observar, o lo observamos, mejor dicho, en los animales. Es el animal el que porta este cuerpo más y mejor representado, y es el animal en el que vemos que, a diferencia de una planta, si al animal yo le pego un coleto es, en Chile es esto, un coleto, como un chirlito, no sé cómo le dicen en otros países.
Si al animal yo le pego un coleto, ya al principio me va a mirar como qué onda, pero después de un rato, yo si me acerco a él, ya va a decir como, ¿y a qué venís, loco? Porque como que hay una sensibilidad particular del animal. Pero si yo a una planta le pego un coleto todos los días, no pasa nada. O sea, bueno, mala onda, pero no pasa nada, digamos, como no me va a hacer algún gesto. ¿Sí? En el animal ya vemos esto que es característico del cuerpo sensible, que siente, que hay ánimo y que se nota la diferencia de ánimo. ¿Sí? Ahora, es este cuerpo en donde en el animal aparece el equilibrio entre fuerzas que estaban separadas en el cuerpo físico y en el cuerpo vital. En el cuerpo físico vemos las fuerzas destructivas, ¿sí? Como en la piedra. Si hay lluvia, si hay viento, se tiende a fragmentar hasta que finalmente llega a ser arena, ¿sí? O arcilla. Eh, en la planta tiende a crear desde esos sedimentos, crea vida, ¿sí? Lo vemos cuando estamos caminando en la calle y hay un pedazo de cemento abierto y crece una planta, ¿no? Encuentra todos los espacios y ahí crece. El animal encuentra un equilibrio entre esas dos fuerzas, ¿sí? Entonces, algo característico de esta corporalidad es que media, entre comillas, entre dos fuerzas. Entonces, en el animal, ¿qué aparece? El movimiento. ¿Y qué aparece además? La respiración. Entonces, eh, perdón, la respiración y los ojos también. Entonces, ¿qué vemos que ocurre? Es que el animal tiene que tener un equilibrio entre fuerzas que son catabólicas, es decir, fuerzas que destruyen, y fuerzas que son anabólicas, fuerzas que producen más energía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si uno ve un pájaro o un ratón, tiene muchas más fuerzas catabólicas. Es notorio. Necesita comer cada cierto rato, muy rápido, se mueve muy rápido y tiene poca como sustancia. ¿Sí? Respira rápido, su corazón es acelerado. Lo vemos, por ejemplo, en los colibríes que están constantemente al borde de la muerte. ¿Sí? O necesitan comer a cada rato de todo lo que gastan en energía por aletear tan rápido. ¿Sí? Y de que son tan pequeñitos. Bueno, entonces vemos ese polo que tiende más a lo catabólico en los animales. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, los mamíferos, un elefante, una vaca, un búfalo, que tienden hacia lo anabólico, que tienden a generar energía, ¿sí? Y a estar en un estado de ensoñación. Son más bien lentos, más bien pausados, ¿sí? Y hay un animal que es el que, digamos, equilibra esas fuerzas, y son los felinos en particular. El, digamos, sí, los felinos. En general son aquellos animales que tienen un equilibrio muy bueno entre las fuerzas anabólicas y catabólicas. Entonces vemos en esos animales en particular una fuerza que supera a la gran mayoría de otros animales. Recuerdo haber visto un jaguar matar a un cocodrilo en el agua. Dice, pero ¿cómo le gana a un cocodrilo estando en el agua el cocodrilo? Porque claro, el felino tiene un tórax muy amplio, ¿sí? Tiene una capacidad respiratoria muy amplia, y es donde esas fuerzas se encuentran en equilibrio, en la capacidad respiratoria, ¿sí? Que es donde, voy a decir, se anida este cuerpo. Por eso decimos, o lo sensible, decimos lo siento en el corazón, me rompió el corazón o me duele el corazón, ¿sí? O lo nerviosismo lo sentimos, bueno, a veces se siente en la guata, pero bueno. Eh, sí, el estómago, sí, creo que los demás países nos dicen guata. Eh, bien, entonces eso, y el cuerpo sensible inaugura el alma a los principios del espacio, el tiempo y el movimiento, ¿sí? Como diferencia. Que para movernos en el mundo tenemos que pagar algo, y pagamos con destrucción, ¿sí? Destruimos sustancias para poder nuestro cuerpo moverse en el mundo.
Bien, entonces creo que voy a ir un poquito más rápido. Vamos a ir cuerpo sensible. Ah, bueno, claro, hay algo que me olvidé decirle. Porque en la sexualidad se juega en gran mayoría esto, ¿sí? Que es la capacidad respiratoria. ¿Mm? Es decir, de ir hacia afuera y volver hacia mí. Es este cuerpo al que le debemos la capacidad de que podamos ir al mundo y posteriormente volver hacia nosotros. Como cuando un día tenemos un día muy sociable, con mucha socialización, llegamos a la casa y queremos como, ya, quiero estar tranquilo conmigo, ¿sí? Como demasiado por hoy. Y claro que consideramos que es patológico o patogénico el que una persona esté en exceso afuera o que esté en exceso adentro, ¿sí? Entonces, este cuerpo se ve a través de ese equilibrio que genera entre esas fuerzas. Ahora, en el encuentro sexual, y podríamos decir en el coqueteo, está constantemente esa fuerza de ahí, de ir y volver, de dar y recibir, y que depende de la salud de este cuerpo. ¿Sí? No sé si le ha pasado a usted que cuando hay una persona que podríamos decir demasiado entusiasta y que quiere la cuestión y que insiste, que insiste, que insiste, que insiste, chatea, ¿sí? Es cansador, como ya por favor, fuera, ¿sí? Bloqueado. Estoy aprovechando las redes sociales. Este, ocurre, ¿sí? Entonces, es necesaria como la salud a nivel de este cuerpo para que haya un encuentro sano, ¿sí? Y en esa salud es donde el amor puede expresarse y por tanto llegar a lo sexual, ¿sí? Ya. Bien, y tenemos entonces el jinete, el líder, el que, esta cuestión morada ahora, en donde aparece la organización del yo. ¿Sí? La organización del yo es propio del terreno humano. Para observar la organización del yo tendríamos que observar humanos. ¿Sí? Entonces, ¿ahora sí me escuchan bien? Ya, ahora sí. Cuando vemos que hay un ser humano de pie, hablando, hay un ser humano que camina por el mundo, ese ser humano, entonces lo que estamos viendo no es el cuerpo físico, estamos viendo su cuerpo físico, vital, sensible y organización del yo. Lo estamos viendo vivo, entonces hay un cuerpo vital. Lo estamos viendo con ánimo, entonces hay un cuerpo anímico. Lo estamos viendo de pie, entonces hay un yo. ¿Sí? Porque si no estuviera el yo, seríamos como los animales. Iríamos en la horizontal, no en la vertical. ¿Sí? Los animales van en la horizontal. Que es otra fuerza la que viene horizontal que la que es vertical. La que es vertical es efectivamente esa del cielo a la tierra, ¿sí? De lo sutil a lo denso, de lo denso a lo sutil. Entonces, la organización del yo es aquella en la que surge por primera vez la autoconciencia. Entonces, claro, cuando un bebé tiene 5 meses, 6 meses y se mira al espejo, todavía no está la autoconciencia. Es notorio porque todavía no habla, no se nombra yo, no cacha muy bien quién es. Hace poco recién descubrió sus manos, como dijo, what? Y esto ha estado conmigo siempre, y después se da cuenta como, esto soy yo. ¿Sí? Pero todavía no está esa organización del yo bien puesta. Entonces, la organización del yo surge la autoconciencia. Pero cuando surge la autoconciencia, los tres cuerpos de los que hablamos antes ya hicieron algo. ¿Sí? Como ya hay una casa construida. Y esa casa construida tiene algunas particularidades. Como por ejemplo, que el cuerpo sensible se identifica con una imagen. ¿Sí? Se identifica con, ese soy yo, pero no, yo no soy esa imagen de allá del espejo. ¿Mm? Dicho sea de paso, no sé en realidad qué tanto tenga que ver esto. Se hizo un estudio de qué pasa con los jóvenes con Zoom. ¿Sí? Eh, y la conclusión es que para los jóvenes, a diferencia de los adultos y los niños, el Zoom es mucho más cansador para el joven. Entonces la hipótesis será, ¿y por qué? Porque vemos que en la adolescencia hay un narcisismo que está muy enfocado al cuerpo, ¿sí? Que está enfocado en cómo soy, quién soy. Entonces, como tenía la base que yo soy esta imagen, buscan en su imagen construir quiénes son.
¿sí? Entonces, el Zoom lo que tiene es que cuando yo hablo, puedo verme ahí y me veo ahí, ¿sí? Está como un espejo constante. Entonces, se vio que los jóvenes, se hizo estudios como de para dónde miran, que miran, no me acuerdo la cantidad de veces, pero excesiva cantidad de veces su propia imagen. Entonces, eso cansa, el que están constantemente mirándose, ¿sí? Eh, bueno, y además que lo hace, podríamos decir, más narcisos, ¿sí? Como más egoicos. Entonces, bueno, en la organización del yo surge la autoconciencia. Y la autoconciencia es la capacidad de yo poder alejarme de mí y observarme a mí mismo. ¿Sí? Hay estudios con monos que se ponen frente al espejo y se descubre que los gorilas, en particular, cuando se ponen frente al espejo, algunos, si tienen aquí, se les hace como un punto en la frente, y miran al espejo, y los gorilas, en vez de apretar el punto en la frente, está tapado con la imaginación, ahí sí. Se le hace un punto en la frente, ahí está. Sorprendido. Bueno, eh, mira un animal, tiene este puntito y aprieta el espejo, ¿sí? Igual como lo haría un niño, aprieta el espejo, ¿sí? Creyendo que ese es el de allá. Pero después, cuando ya está la autoconciencia, el ser humano dice, tengo manchada la frente, ¿sí? Y hay gorilas que se tocan la frente. Entonces eso fue como un gran descubrimiento. Y se pensó que los gorilas tienen autoconciencia. Pero lo que se descubrió es que en realidad no es autoconciencia, pero sí tienen la capacidad de detectar su propia corporalidad, ¿sí? Eh, es muy similar el desarrollo físico de un niño humano al de un gorila, ¿sí? Un chimpancé. Es súper similar hasta los 2 años, más o menos, ¿sí? No sé si se lo vean también. Bien, entonces, la capacidad de erguirse es la capacidad humana. Es decir, nosotros los seres humanos en nuestro cuerpo tenemos más que en nuestro cuerpo, nuestra organización del yo, ¿no? Ese soplo divino nos dota la posibilidad de que le hagamos frente a las fuerzas de lo condicionante, ¿sí? Es decir, yo como ser humano me opongo a las fuerzas de gravedad. Yo genero condiciones propias, aunque todo en el mundo físico me dice que tendría que yo someterme a la gravedad. Gracias a la organización del yo, no solo no me someto a la gravedad, sino que genero una ley nueva, ¿sí? Respeto la gravedad, porque claro, si me tiro de cabeza me voy a caer, ¿sí? Pero no me someto a la ley de la gravedad. ¿Se comprende esto? Es importante, ¿sí? Ya que la sexualidad es la fuerza con la que gestamos lo nuevo. Por eso es diferente la sexualidad humana que el animal. En la humana está el que conscientemente tenemos que vincularlos con el amor. Conscientemente tenemos que elevar lo físico. Porque la ley física me dice sexualidad para reproducirse, para procrear, porque te da placer físico. Pero yo soy un ser humano que digo, restringo el placer físico que me puede dar estar con X cantidad de personas porque yo decido estar con esta persona, por ejemplo. Entonces ahí respeto la ley física de que efectivamente la sexualidad es una necesidad humana, eh, pero no me someto a ella. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Súper claro. Entonces, el ser humano, al llegar a la organización del yo, genera un orden superior al orden natural. ¿Sí? Es lo que nosotros conocemos como la cultura. Por eso le ponemos agricultura, apicultura, porque el ser humano en realidad lo que hace es que gesta un orden que está por sobre el de la naturaleza. Ahora, claro, puede ocurrir que nosotros ocupamos ese orden por sobre la naturaleza para principios que están por bajo la naturaleza, ¿sí? Como por ejemplo, el que utilizamos la agricultura para generar
riqueza únicamente, riqueza económica. ¿Sí? Entonces, claro, ahí hacemos que elevamos la naturaleza, pero la ocupamos para algo inferior. Esto Steiner lo habla en la Teosofía, donde dice que en realidad hoy día el alma racional, es decir, la inteligencia por la que creamos procesos, automatizamos procesos, la utilizamos en pos del alma sensible. La utilizamos para satisfacer necesidades. O creamos nuevas necesidades. La utilizamos para satisfacernos. Entonces, utilizamos un principio más elevado para satisfacer un principio básico. ¿Sí? Entonces, claro, eso explica en parte de por qué estamos como estamos, ¿sí? Con la humanidad en general. La cuestión es que la organización del yo posibilita la gestación de principios éticos. ¿Qué significa esto? Que lo ético es distinto de lo moral, ¿sí? Lo moral se entiende como lo condicionante de del orden social. Es decir, es correcto que te cases a los 15 años. Es correcto que antes de los 25 tengas al menos un hijo. Es correcto que tal. Y se establece qué es lo correcto, ¿sí? Eso viene a ser el orden moral, que la moralidad cambia a lo largo del tiempo, ¿sí? Y también cambia a lo largo de los países y la tolerancia, ¿sí? Por ejemplo, en relación al abuso sexual propiamente tal, lo moral tiene mucho que ver, ¿sí? ¿En qué sentido? En que la definición, a ver, voy a sacar esto para que en realidad, la definición de abuso y de lo que se considera una transgresión en la esfera de la sexualidad tiene relación directa con lo que la sociedad tolera, ¿sí? Es decir, que mientras más intolerante la sociedad se hace, va cambiando el término, o mientras más tolerante se hace, va cambiando, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la pedofilia no era un tema en Grecia, no era un tema en Roma, ¿sí? No se consideraba algo inmoral, era algo que la sociedad toleraba, no se consideraba un abuso. ¿Mm? Pero en nuestra sociedad se considera un abuso y tiene varios estamentos por los cuales se fundamenta, es un abuso, ¿sí? Pero vemos que, y Steiner lo señala, que a medida que avance en la época del alma consciente, más sensibles vamos a ser, ¿sí? Es decir, hoy podemos pasar por una persona que no tiene casa, que no sabemos si come bien, podemos suponer que no, y sentir un resto mientras estamos con la persona, después quizás nos queda un remanente de eso, pero eventualmente podemos continuar con nuestra vida. Steiner dice, en un periodo próximo del alma consciente, eso ya no va a ser posible. No vamos a poder separarnos de tal manera de no sentir lo que le ocurre a esa persona como me ocurriera a mí. Como se me ocurre a mí. ¿Sí? Entonces, claro, esto lo vemos en las nuevas generaciones. Yo escucho padres más de escuelas tradicionales, quizás, que dicen, pero es que este cabrón es tan sensible, son tan sensibles, son como la generación de cristal, como que no toleran nada, se trauman por todo. Y es que hay muchos elementos por los cuales eso tiene fundamento. Uno es el desarrollo del alma, y otro es porque, pasado la época de 1899 para ser exactos, lo que acontece es que las fuerzas etéreas que habían entrado al cuerpo, de tal manera que el pensamiento humano era tan rígido que pensamos usualmente, únicamente en lo material, como es el siglo XIX, por ejemplo, desde 1899 en adelante, esas fuerzas etéricas comienzan a liberarse. Entonces tenemos un pensamiento que está más liberado de la materia, ¿sí? Y eso lo vemos en cuestiones que van surgiendo como movimientos actuales, ¿sí? Que apuntan a principios que antes no se consideraban importantes. ¿Eh? Como yo tengo la capacidad de definir cómo quiero que me nombren. Antes no. Tú tienes un cuerpo físico, entonces eso. Así te nombramos. ¿Mm? Pero hoy día aparece el que hay una dicotomía entre el cuerpo que tengo y lo que yo identifico de mí. ¿Sí? Y vemos en esto que está esta separación del cuerpo etéreo con el físico. ¿Sí? Comienza como a separarse, a subir nuevamente el cuerpo etéreo. Entonces, esto tiene ventajas y desventajas. Y una de las desventajas que tiene es que un ser humano es más traumatizable, sí, es más sensible.
¿sí? Porque el carácter del trauma, que eso lo vamos a ver en el cuarto módulo, el carácter del trauma es subjetivo, es decir, es individual. Podemos todos vivir la misma evidencia, pero se van a traumar algunos. Eh, entonces, eh, vemos que en las nuevas generaciones efectivamente se plasma esto, que hay una sensibilidad mayor. Entonces, claro, ahora es valorado el que no se maltraten los animales, que uno tenga productos que se llaman cruelty free, por ejemplo. Y considero que ese concepto es súper malo. Como psicoanalista puedo decir que el cruelty free es súper mal concepto porque cruelty free también es como crueldad gratis. Entonces como que, no sé, bueno, yo lo cambiaría igual, considerando como lo simbólico que está en juego. Pero bueno, se comprende esto, que aparecen principios éticos que antes no estaban, ¿sí? Y eso es representativo de este cambio de la sensibilidad. Y efectivamente hoy día los niños se trauman con menos, ¿sí? Podríamos decir son menos tolerantes a la frialdad del mundo, ¿sí? Y ahí es donde entramos nosotros, aunque generamos espacios que fortalezcan este proceso evolutivo actual de la humanidad, ¿sí? El cual Steiner estuvo en el principio de eso y nos anticipó, esto es lo que viene, ¿sí? Bien, entonces, bueno, la imagen acá de la auriga, les puse en realidad la imagen de, la imagen de Krishna, ¿sí? De esta es la imagen del Bhagavad Gita. Y que lo que vemos acá en realidad es esa organización del yo. Pero son 4 caballos, ¿sí? Y yo les nombré 3 cuerpos antes, les nombré 3 organizaciones. La física, la vital y la sensible. Pero lo cierto es que se le llama organización del yo porque la organización del yo es triple, ¿sí? No es una. Entonces es trimembrada. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos un yo que está encarnado. Tenemos un yo que Steiner lo nombra como yo cotidiano, que es ese yo que dice, cuando mira al espejo, ese soy yo, que está influenciado por las fuerzas condicionantes, ¿sí? Por eso yo puedo decir, yo soy hombre, vivo en Chile, hablo español, porque están todas esas fuerzas condicionantes que quedaron plasmadas en las otras corporalidades que construyen el yo cotidiano. Los 3 yo son el yo cotidiano, que está encarnado, el yo superior, que es el que hace puente entre el mundo espiritual y el mundo físico, y el yo verdadero, que es el que está más allá del mundo espiritual. El yo verdadero es el que está más allá de el sol, digamos, el que... sí, es el mundo de la Trinidad. Nosotros tenemos la creencia de que la sexualidad se enseña como por conocimiento, que los niños tienen que saber cosas. Pero lo cierto es que la sexualidad es, insisto, está en el núcleo de la identidad. Entonces, se enseña por modelado, no por descripciones. ¿Sí? Ahora es distinto en la adolescencia, ahí se ocupa el juicio, quizá ahí podemos ir más a lo descriptivo, al conocimiento propiamente tal. Pero la sexualidad se está enseñando desde el día uno, ¿sí? La cuestión es que no tenemos tanta conciencia de qué es lo que estamos enseñando desde el día uno que afecta a la sexualidad.